El lenguaje fija la realidad. Es la puerta al mundo del conocimiento sensible, posible, imaginable. Solo a través de él podemos transar con el universo, con los otros, y por ello construirnos. Esto hace que también el lenguaje sea vehículo de poder, puesto que pone el límite a lo que podemos saber, pero también decir, contar, conocer. Las verdades a las que accedemos constituyen la base de nuestro criterio, nuestra visión del mundo, nuestra ideología, y esas verdades estarán siempre mediadas por la palabra. En el escenario de la escritura, en la historia de cualquier literatura, esas palabras suelen ser en su mayoría voces masculinas. La corporación tiene una línea de promoción de lectura y allí hemos desarrollado algunos proyectos con la Alcaldía de Medellín y con el Ministerio de Cultura, y nos encontramos en la necesidad de formar promotores y animadores de lectura para la ejecución de estos proyectos y poder tener como ese vínculo con la comunidad de la lectura, y desarrollamos una convocatoria para personas, jóvenes, adultos que quisieran formarse como promotores de lectura, y allí llegó una población variada, ¿cierto? Interesados pues como en la formación, pero en las sesiones algo fue pasando y de repente solamente quedamos unas 8 mujeres que vimos que el proceso de formación de promoción de promotores no fue como tan significativo y realmente no sabíamos qué hacer en ese momento con el proceso, con la convocatoria, y nos encontramos de repente hablando de nuestras experiencias, compartiendo algunas lecturas, algunos libros, y pensamos entonces que era el momento de definir qué hacer con ese grupo. De la mano de eso también una compañera nos presenta un libro que se llama Historia de Mujeres de Rosa Montero, que nos pareció muy interesante como lectura y lo planteamos, y cuando empezamos a leer ese texto nos dimos cuenta que estábamos tan vinculadas con la experiencia que vimos allí de esas mujeres de la historia, que queríamos seguir ahondando y seguirlas conociendo, pero que también queríamos un poco pensar nuestra condición de mujer desde esa lectura y otras lecturas. Allí fue cuando decidimos entonces conformar el Club de Lectura de Mujeres Litera. Litera entonces en este momento está conformado por 14 mujeres, tenemos una periodicidad de 15 días, pues nos reunimos de manera quincenal. Y en este espacio lo que hacemos es proponer lecturas, compartir esas experiencias lectoras y cómo eso de alguna manera nos habla a nuestro ser, a nuestra condición de mujer, y cómo nos vinculamos tanto con las mujeres que estamos conociendo en la ficción, en la lectura de esa literatura, pero también cómo nos vinculamos con las mujeres históricas y cómo nos vinculamos con las mujeres actuales, las mujeres de nuestro contexto. Quisiéramos que todos esos saberes que nosotros hemos construido, porque realmente han sido muy significativos, de poder pensarnos en un contexto, pensarnos en la cultura, socializar esa experiencia de la lectura, cómo hacer para que en nuestro contexto cotidiano, en nuestra comuna, puedan surgir otros clubes de lectura de mujeres, porque realmente es una experiencia que es poco frecuente en la ciudad. En Erotismo y Desamor nos dice por qué la autora, por ejemplo, tenía ese tema en su vida. Si se enamoró, si no se enamoró, si fue un poema de amor, ¿listo? Entonces ustedes lo van a leer en voz alta. Y luego vamos a comentar este fragmento cada una. El suplicio de quién? Las verduras, Se le dejó a la palabra de Dios.
Este proyecto surge en este año 2012 en convenio con el Ministerio de Cultura con la convocatoria Leer es mi cuento. Este proyecto nos permite replicar la experiencia del Club de Lectura para Mujeres en la Comuna 8 a otros espacios de la Comuna 8, como instituciones educativas y mesa de mujeres. La importancia de este proyecto es, en primer lugar, poner la lectura y la escritura en movimiento en los diferentes espacios locales, de colectivos, para reflexionar frente a nuestra cotidianidad como mujer, para mirar otras realidades y otras visiones del ser mujer que hagan rupturas un poco con los patrones culturales que se han estado impuestos a la mujer en el área doméstico y público. Gracias al Ministerio de Cultura, entonces, este año pudimos emprender esas aventuras en otros lugares de nuestra comuna y particularmente en el evento comunal que se realizó el martes 23 de octubre, pudimos visibilizar algunos clubes de lectura de la Comuna 8 y de la ciudad, y compartir experiencias cercanas para ir creando sinergias y vínculos alrededor de los colectivos para mujeres, para así consolidar experiencias, consolidar pensamiento y consolidar una comunidad lectora en torno a la literatura escrita por mujeres. Se desviste como para poder tocar toda la tristeza que está en su carne. Cuando se encuentra desnuda, se busca casi como un animal, se olfatea, se inclina sobre ella y se acecha. Inicia una larga confidencia tierna, se pide respuestas, tal vez sin la mirada turbia, se para las rodillas y como una loba se devora. Afuera el viento, el olor metálico de la casa. Es una motivación para que las estudiantes se enamoren de la lectura, se enamoren de los cuentos y cambien también, pues, como ese espacio del aula, en el espacio cotidiano, se rompe de cierta manera con estas actividades pues, que realizan las compañeras de la Corporación Diáfora. ¿En qué se mejora? Se mejora la comprensión lectora y, como lo dije pues ahorita, es un enamorarse de la literatura, pues, que es como lo que nos permite reconocernos dentro del mundo también. Me parece muy importante leer sobre lecturas sobre las mujeres, porque ahí, a través de estas lecturas, estamos aprendiendo a conocer las historias de mujeres anteriores a nosotros, porque a través de todas esas lecturas hemos ido aprendiendo a conocer nuestros derechos y a defenderlos. Pienso que la lectura es muy importante en nosotras las mujeres, porque la mujer que no lee se condenaría a estar excluida de una sociedad y también estaría condenada a vivir en soledad. La lectura nos ayuda mucho en nuestra cotidianidad y también es una obligación de nosotras transmitir este gusto a las personas que están a nuestro alrededor, como la familia, la sociedad. Parece que un proyecto tan bonito como el del Club de Lectura Litera y otros clubes específicamente dirigidos a mujeres son proyectos que deben multiplicarse y multiplicarse con un esfuerzo decidido de los recursos estatales, porque la lectura, la escritura y la cualificación de la palabra son antes que nada derechos de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Y son un tipo de derechos, como muchísimos otros, que no son posibles de ejercer en lo concreto de una vida si no se generan condiciones de posibilidad para ello. Porque la lectura y la escritura son imprescindibles para que los seres humanos, y en particular las mujeres, cualifiquemos nuestra relación con la palabra. Y la palabra es precisamente, como por decirlo así, una carta de presentación que tenemos ante el mundo, pero también la palabra tiene un valor muy fuerte porque es a través de ella que construimos nuestra propia identidad. La palabra es como eso a través de lo cual podemos ir redondeando lo particular de nuestro ser
Y por eso digo que la palabra y la identidad son dos cosas que se relacionan muy fuertemente. Y desde eso que configuramos como una identidad propia en la cual nos podemos afirmar y nos podemos afirmar en la condición de individuos que sin embargo pueden relacionarse con otro y de hecho se potencian es por la relación con otros. En esa medida es que el posicionamiento social de la mujer se puede ver cualificado por la relación que tengamos con esa lectura y esa escritura, que son condiciones de posibilidad, nunca garantía absoluta, pero sí condiciones de posibilidad para tener una relación cualificada con nuestra propia palabra que nos permita hacernos a nosotras mismas e intervenir en el mundo que habitamos. Por ejemplo, ella escribe del amor. No, ella habla más bien del erotismo. Pues aquí como que alguien cuenta la historia. Alguien está como contando lo que ella vivió. Empiezo con un nivel personal, argumentando que la lectura nos permite vivir múltiples experiencias y realidades. A partir de la lectura, muchos hemos aprendido a soñar, hemos aprendido a desligarnos de las realidades difíciles que muchas veces enfrentamos a diario. A través de la lectura, definitivamente, hemos tenido una apertura a nuevos horizontes. Entonces, definitivamente, la lectura y la escritura, como nivel posterior a la lectura, debe posibilitar en gran medida el desarrollo social de las personas. Walter Ong, un estudioso de la comunicación, decía, por ejemplo, que el nivel de desarrollo de los países se mide por la cantidad de libros escritos y, por supuesto, por la cantidad de libros leídos per cápita. Entonces, en esa medida hay que cuestionarnos realmente, no solo como país, sino como mujeres, como personas, qué tanto hacemos parte de esos índices y a nivel personal, qué índice tenemos también en cuanto a la lectura y la escritura. Entonces, hablo del ámbito de una transformación sociocultural porque qué bueno sería tener la oportunidad de leer una historia escrita por mujeres, de leer nuestra historia y que las futuras generaciones tengan la oportunidad de construir unos hitos diferentes, de construir unas heroínas también, de que los próceres de nuestra patria también sean mujeres y que también hagan parte de la cotidianidad dentro de la transformación sociocultural que nos puede permitir la lectura y la escritura. A las personas que participamos de clubes de lectura, uno de los principales aspectos es tratar de modificar las costumbres arraigadas y violentas que en muchos casos pues, se manifiestan en contra de las mismas mujeres. Yo quiero volver sobre una afirmación y es que la lectura y la escritura son fundamentales en la vida de todo ser humano porque son herramientas, pero no herramientas para lo que nos decían ahorita, es que lea para que pueda ganar el examen o lea para que pueda ser ingeniero o lea para trabajar, sino herramientas para hacernos a nosotros mismos y herramientas para estar de otra manera en el mundo. Entonces una existencia a la que le está negada la palabra, a la que le está restringida la palabra, ese famoso caso que decimos de una juventud o una adultez que se desenvuelve en la existencia con 100 vocablos todos los días, es una existencia mucho más restringida en sus posibilidades que una existencia que puede tener 1000 vocablos para decir cosas muy diversas y para poder matizar a través de esa palabra los sutiles cambios que se pueden dar en su ser. ¿No será este el lugar donde hallemos las respuestas, razones o explicaciones? Porque nuestra tarea hoy, o al menos mi intento de tarea, es ir más allá del lamento, pasar del lugar común, tratar tal vez de explorar un camino donde, libre de estereotipos y tabúes, ese silencio histórico, social, impuesto, elegido, pueda quebrarse. Hablemos de mujeres.
Son muchas las que podemos nombrar, a pesar de que no igualen en número a los escritores hombres, tanto en las letras universales como en las locales. No hay que hacer un trasegar histórico, que es una de las rutas posibles, pero si de remontarnos en los días se tratase, podríamos mencionar a Hipatia y contar la historia de la que fue quizá la primera bibliotecaria a comienzos del siglo V. Sócrates escolástico en su Historia Eclesiástica la describe así: había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Su conocimiento alcanzó tal agudeza que despertó, como suele suceder, temor, ira y violencia, y falleció linchada por una horda de cristianos.